Bueno, yo quería daros la bienvenida y agradeceros que os quedéis después de esta mañana que llevamos tan intensa, ¿vale? Entonces es de agradecer que os quedéis con nosotros para este debate y esperamos que este debate sea pues un espacio de reflexión colectiva, así que os animamos, ellas son nuestras ponentes, pero os animamos a participar en cualquier momento, ¿vale? en las reflexiones que nosotros estemos haciendo, ¿vale? Entonces paso a presentaros brevemente a cada una de ellas, a muchas seguro que ya las conocéis, ¿vale? Tenemos a Nerea Luis, que es fundadora de TechFest. Es investigadora también en el campo de la inteligencia artificial en la Universidad Carlos III de Madrid. Es experta en talento, tecnología y género. Es técnico también de asesoramiento científico en ciencia en el Parlamento. Gracias, Nerea, por estar. Está con nosotros también Mariana Blanco. Mariana es ingeniera informática con más de 15 años de experiencia en proyectos de transformación tecnológica y organizativa en el ámbito de la industria y de la administración pública. Actualmente es gerente en Everis y es responsable de las líneas de educación, medio ambiente y cultura de la Xunta de Galicia. Como parte del equipo ejecutivo también desempeña un rol transversal en la gestión de las oficinas en Galicia y destaca su papel como mentora y su gestión para la atracción y retención del talento. Gracias, María. Tenemos a María Villarroya. Ella es profesora e investigadora en la Universidad de Zaragoza, donde es directora de Secretariado de Internacionalización. Es presidenta también de AMIT Aragón, del Nodo de Aragón, de AMIT, y promotora de una ingeniera en cada cole. Y por último tenemos a María José Rodríguez Malmierca, que es responsable del área de Learning y colaboración en el Centro de Supercomputación de Galicia. Es además promotora de varias iniciativas desde ese centro y en colaboración con diferentes universidades y centros de educación para fomentar las vocaciones tecnológicas en las niñas. Entonces, bueno, antes de empezar el debate, quería simplemente mostraros algunos de los datos por iniciar un poco el debate entre todos. Está claro que la brecha de género es profunda y las cifras así lo muestran. Por poneros algunos ejemplos, el 28% de los investigadores científicos en el mundo son mujeres, y este es un dato de la UNESCO, solo el 28%. Un porcentaje similar se da en el sector de las TIC en Europa, donde únicamente el 30% de las personas que trabajan en él son mujeres, según datos de la Comisión Europea. En los últimos datos de encuesta de la población activa en España, de los analistas y diseñadores de software y multimedia trabajando, menos del 23% son mujeres. Pero si vamos a otros ámbitos como bases de datos, por ejemplo, y redes informáticas, nos encontraríamos solo un 18% de mujeres en activo, y si buscamos a mujeres programadoras informáticas, los datos indican que apenas llegan al 14%. Entonces podemos comenzar por, a la vista de estos datos y en base a vuestra experiencia también, ¿cómo veis la situación actual de la mujer en el área tecnológica? ¿Podéis? Bueno, no sé quién quiere empezar. Sí, María. Comentabas de los datos. Yo tengo una larga experiencia trabajando en la situación de las mujeres en informática. Llevamos el Nodo Aragonés de AMIT, previo a la existencia de AMIT, llevamos 20 años haciendo actividades de promoción de mujeres en ingeniería, y lo que veo es que estamos en una situación que en algunos números y en algunos campos, como es el de la informática, está incluso peor que hace 20 años. Porque si miramos los datos de estudiantes del año 98 en la Universidad de Zaragoza, estábamos en torno al 25%, el resto de universidades eran parecido y ese número ha ido descendiendo. Entonces, en profesorado, a nivel profesional, tenemos unos números que se corresponden un poco con lo que ha habido en las titulaciones, pero incluso en el mundo más público hay un porcentaje de mujeres un poco más altos que en lo que es en el mundo de la empresa privada, pero que lo que vamos a tener es que hay muy pocas mujeres que están accediendo a la universidad. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos tomar distintas acciones. Nosotras empezamos a ir a los colegios ya hace 20 años y a los institutos. Tenemos 10 años organizando un Girls' Day en secundaria
El primer año nos emocionamos porque el 7% del alumnado de 2 cursos siguientes había participado en un First Day y dijimos, qué bien, estamos haciéndolo muy bien. Solo habían participado 200 de comunidad autónoma, o sea, teníamos grandes éxitos. Pero está ahí parado y en ingeniería tenemos desde el año 2000 un 25% más menos un 1%, porque parece que sube, que baja, no, es que es un margen de error tan pequeño que estamos ahí. Y yo creo que es un dato que tenemos que tener siempre en cuenta, que mientras estemos por debajo de un 30%, somos una minoría. Entonces, la secundaria vimos que era tarde, porque hay un 50% de chicas que no quieren saber nada de la ingeniería, cuando en el caso de ellos es mucho menor, y tenemos una actividad en primaria. Por eso vamos a primaria y vamos a 2 coles, porque es la única forma de llegar al término. Y esa es la actividad para cambiar un poco esta situación, porque por sí sola va hacia atrás, y lo primero que llegué al primer cole, que fui a hablar con la jefa de estudios, que fue el cole de mis hijas, porque dije, vamos a buscar un cole de referencia, porque nadie nos financió esto de 3 años, también hay que decirlo, 4 años, nos dijeron que era muy importante, y dijimos, hacemos un piloto de 5 coles, fueron 20 y 70 ingenierías participantes. Y no sabían que era un problema. Entonces yo creo que eso es clave, que no se sepa que los equipos diversos son mejores, que en equipos multidisciplinares y en equipos con diferentes perfiles de las personas se trabaja mejor y que estamos haciéndolo mal desde la primaria porque se están segregando y no acceden igual chicas y chicos a la formación, eso es importante. Entonces yo creo que tenemos que trabajar conjuntamente y también creo que no puede ser nuestra labor como tecnólogas porque tenemos también que trabajar y progresar en las carreras profesionales. Entonces no nos podemos dedicar solo a ello. María, mira, por complementar un poco el punto ese que decía de que a veces no son conscientes, ¿no? Yo vengo del Centro de Supercomputación de Galicia, llevo trabajando allí 20 años y la verdad es que es una de las cosas que más nos llamó la atención, ¿no? Cuando ya te centras en mundos muy específicos, como comentabas de bases de datos y cosas así, pues el número, la presencia real de mujeres en ese sector es todavía menor. Cuando hablamos ya pues, de supercomputación, te podría contar yo a ti, entonces ya se puede contar con un dedo de una mano, a veces con ninguno, ¿no? Cuando recuerdo que la primera conciencia, visibilidad de esto, nos la dio el propio exdirector del CESGA ahora, que se jubiló, Javier, que se iba a las reuniones, decía, ¿sabes cuántas mujeres había en la reunión de esto? Ninguna, o una, cosas así, ¿no? Entonces empezamos a reflexionar un poco en conjunto y viendo también la realidad del centro, que pues anda por ahí, con el 10% de mujeres, una cosa así, que estamos allí. Y nos dimos cuenta efectivamente que en la universidad era tarde, empezar a contar eso, en la secundaria a veces, sobre todo en la última parte de secundaria es muy tarde, y había que trabajar en primaria y en el primer ciclo de secundaria, por lo menos es por donde empezamos nosotros a trabajar, ¿no? Entonces hace 7 años comenzamos con una propuesta de proyecto europeo que se aprobó, la coordinamos nosotros desde el CESGA, que se llamó ICT Go Girls, que da un poco esa promoción de vamos a ver qué es lo que podemos hacer con esas niñas preadolescentes para que de repente no es que escojan una cierta vocación, es que la rechacen directamente, que ese es el gran problema, ¿no? Y una de las cosas que nos llamó la atención es que es una realidad que no parece muy visible. Entonces, cuando hablábamos con profesorado, incluso con mujeres profesoras, decían, oye, ¿te das cuenta de que, oye, pues el número de alumnas que están escogiendo esto es muy bajo? Pero eso irá mejorando. No, va empeorando. O sea, pero inconscientemente, eso es lo que comentaba la ponente anterior de ese cerebro que nos juega malas pasadas, ¿no? Que hasta que no tienes los datos no te das cuenta que va al revés. Yo hace un año creo que estuve en una convocatoria de premios de robótica y había 7 equipos de chavales de secundaria que llevaban, chavales, sabía de todo, que llevaban proyectos de robótica, ¿no? Lo más curioso, lo que más me llamó la atención es que las personas que estaban al frente de esos equipos, los tutores que estaban al frente de esos equipos eran 7 profesoras y solo había una niña en los 7 equipos. Y les dije, oye, ¿qué pasa? O sea, ni siquiera siendo vosotras las mentoras, siendo vosotras las inspiradoras de esto, ¿os habéis dado cuenta? Pues es verdad, pero fue una reflexión así muy espontánea, de, pues es cierto, pues algo habrá que hacer. ¿Había una pregunta para vosotras? Considero que más bien quizás la formación debería darse a los padres porque todavía seguimos, como decía María, que estamos en una sociedad que la educación sigue siendo sexista y todavía lo sigue siendo. Quizás empezar por los padres
para que ellos al final pues a sus hijos no les den esa educación de es que tú eres niña, tienes que hacer esto y tú eres niño, lo otro. Sí, sí, porque al momento es que todavía hoy sigue siendo y estamos yendo hacia atrás porque los padres que están viviendo ahora están educando otra vez a sus hijos de una forma bastante sexista. O sea, yo lo veo por ahí. Entonces, por eso digo, quizás más bien debería de, vale, enfocarse en los niños pequeños, pero también en sus padres. Quizás poder mandar con circulares y tal, y hacer reuniones y empezar ya más por los padres, porque si no se les inculca también a los padres esos valores, o sea, seguirán... Sí. Yo quería comentar precisamente la iniciativa de Everis Gascona fue precisamente, hizo esa misma reflexión que estás haciendo tú, y es, a pesar del nombre, ¿vale? Porque el foco sí se pone en las niñas, la orientación siempre es a familias y profesores. Al final eso no deja de ser una serie de talleres que se enfocan a niñas sí, pero siempre en participación de los familiares. Esa realmente es la conceptualización, porque sí que vimos, al final esto no deja de ser el resultado de una serie de estudios que se hizo y al final la conclusión era esa. Es que el patrón viene siendo siempre el mismo, o sea, aunque mucho que se quiera erradicar el machismo, claro, los hombres están dejando de ser un poco machistas, pero es que las madres están educando otra vez. Pero sobre todo por lo que decís también, esa falta de conciencia muchas veces. Sí. Entonces, la iniciativa Gascona, que bueno, podéis consultarlo, es algo que al final lo que pone a disposición de cualquiera que quiera ser embajador de esta iniciativa, un kit. Ese kit, el primer documento que se puede descargar es precisamente para que la gente, familias y profesores tomen conciencia de que realmente el problema es ese. Porque bueno, los estudios evidencian que no siempre es así. Y luego van una serie de recursos educativos que se pueden utilizar para hacer talleres, pero al final lo primero es tomar conciencia de eso. ¿También hay ayuda? Sí. Bueno, al margen de que la brecha de género no se va a romper nunca, muy bien por lo que comenta ella, porque la sociedad sigue siendo machista y desde casa, desde la infancia las niñas tienen un concepto de la vida y los niños les da otro concepto. Y eso es lo que marca la diferencia. Pero a pesar de eso yo también pienso, o os pregunto, las instituciones, las grandes compañías tecnológicas como Google, Facebook, Microsoft, ¿vosotros pensáis que están preparados para hacer y crear iniciativas desde la escuela para que las niñas, fomentar en ellas las carreras TIC, las carreras tecnológicas? ¿Pensáis que hay una implicación global de instituciones, de grandes compañías tecnológicas? Yo tengo desde la implicación ahí, el problema es que es cómo se percibe esa implicación. O sea, yo he estado colaborando con, vamos, no con empresas directamente, pero desde programas pues, como Woman Maker de Google, por ejemplo, que al final no deja de ser algo altruista. Es decir, que ellos te dan la marca, te dan un poco los recursos a nivel de financiación y demás, pero luego el curro lo haces tú, ¿no? Eso está muy bien. Y han salido programas similares, ahora está todo lleno de empresas, programas de mentoring y demás, pero no nos tenemos que olvidar que todo esto sale porque ahora somos un indicador, quiero decir, ahora todos han empezado a medir, ahora las empresas se dan cuenta de que si nosotras pierden dinero y que además los proyectos que salen ahora mismo, el impacto de la tecnología, que es mucho mayor, pues encima hacen que vayas a perder dinero con ese proyecto porque no has tenido, ¿no? una idea, una representatividad. Yo, en mi opinión, creo que es bueno colaborar con las empresas, creo que es bueno decirles queremos que apoyéis, pero es bueno que nosotros nos creamos también el discurso, o sea, porque muchas veces yo lo que percibo es que sí, hacemos todo esto como por voluntad y tal, y qué guay, pero claro, yo llevo haciendo esto ya pues como, no sé, 3 o 4 años, ¿no? Haciendo cosas distintas, tanto dar charlas, mentoring y demás, pero al final no hay una consecución, ¿no? Y a mí lo que me sucede es que yo veo a niñas pequeñas cuando yo he ido a hacer un taller con ellas o lo que sea, y luego ellas salen como el mundo real, ¿no? Y te vienen y te dicen, oh, es que me he apuntado luego a un curso de Python y estoy sola. Y claro, y no hay, o sea, ¿qué quiere decir? Que aún así falta mucho y falta, bueno, todo el tema de perspectiva de género y lenguaje, que eso ya es otro melón. Perdona, un momento a colación de lo que tú acabas de decir, de los proyectos e iniciativas que desde vosotros particularmente como empresas hacéis. El sistema educativo, hablamos en el español, yo sí que me consta que tiene un programa para educar al profesorado con el fin de que en las aulas, desde primaria,
motivar, pero ya no sé si es que es la motivación en general niños-niñas o es exclusivamente niñas, porque si es exclusivamente niñas también está creando una brecha de género. ¿Sabes tú algo? Yo conozco que sé que han salido... Es que ahora no me acuerdo del nombre del programa, pero sé que... O sea, yo programas específicos, no sé que hay en Madrid, por ejemplo, lo que yo sí, no, pero hay uno del sistema educativo español que sí que está educando... El que presentas tú, bueno, pues... Es solo para chicas. Solo para chicas. Solo para chicas. Vale. Los chicos ya vienen. Ahora hay que, hay que crear la vocación, no es para que vengan, es para... Vamos a informarlas para que puedan tener la vocación. Que o sea, tengan la opción de elegir ingeniería porque no saben ni de qué va. Los chicos ya lo que saben, pasa es que si van... no hay que darles más Vale, pero si van... no les vamos a prohibir. Hombre, claro, obviamente, pero si van, ya estamos al principio de todo, porque cuando un niño... O sea, al principio de todo, niños y niñas en clase o en un aula, y cuando un niño elige tecnológicas o ciencias, la niña dice, pues yo no voy a poder, porque tal, ya estamos igual, estamos en el mismo punto de partida, es decir, que la brecha de género, a pesar de los programas, sigue igual, porque si eliminas a los niños es brecha de género, y si los metes con las niñas dándoles esa opción, es brecha de género igual, ¿me entiendes? Porque las niñas todavía necesitan de verdad un empuje solo para ellas, y eso es sexista también. No sé si me explico, sí quiero decir que hasta lo que intentamos que no sea sexista al final acaba siéndolo. Pero por ejemplo, un ejemplo lo tienes aquí. Si tú montas un evento tecnológico, de media vas a conseguir como muchísimo 20% de mujeres y es generalista. Pero fíjate, si ¿vale? esta ponencia, esa rueda de... Pero aquí, o sea, este espacio que se genera, al final todo consiste en generar esos espacios seguros, ¿no? Y de confianza. Ya, o sea, lo que consigues al final con ese tipo de programas es que las niñas, por así decirlo, se empoderen, ¿no? Y quieran seguir ellas mismas trabajando esa carrera tecnológica. El problema ya ahí es un problema estructural de cómo se le habla a las niñas, la perspectiva de género, cómo se define la tecnología, cómo se está enfocando, o sea, porque luego también tenemos casos de que en cuanto a la tecnología le pones el bio, de repente 50% de mujeres. Carreras que se especifican luego en multimedia, usabilidad y demás, puede pasar lo mismo, pero luego te encuentras en el sector de que casualmente, por ejemplo, la carrera, digamos, más frontend, ¿no? de parte de solidaridad, es también la que menos está valorada, quiero decir, a nivel de dinero, vale, ¿no? pero entonces ya no es una cuestión de referentes, ya no es una cuestión de falta de referentes, porque no, si también. los primeros informáticos fueron mujeres, ¿vale? No es una falta de referentes, o sea, porque referentes los hay, referentes mujeres las hay. Sí, pero yo no se informa, no les llega a las chicas. Vale, porque estamos llegando a lo mismo, porque hay una brecha de género que no va a cesar, nunca, va a estar siempre ahí. ¿Cuántos hombres hay aquí? María. Si esto lo hiciera, si esta ponencia le hicieran 4 o 5 hombres, imaginaos, que lo sabéis igual que yo, esto estaría lleno de gente. O sea, la brecha sigue estando. Yo no creo que en ese caso fuese cuestión de este lado, yo creo que es más cuestión de un poco lo que comentamos, de la propia... Vamos, que nos va a costar más a las mujeres siempre llegar a todas partes, a pesar de que nuestras capacidades, sin intentar ofender a nadie. Yo te entiendo lo que quieres decir, pero bueno... Bueno, gracias, gracias. Yo creo que hay 4 cosas distintas y que se han hablado muchas cosas de lo que habéis comentado. Efectivamente, yo creo que las instituciones y empresas se están moviendo. Pero yo he trabajado hace más de 10 años, en el 2007 organizábamos el CEDI, el Congreso Español de Informática en Zaragoza, y hablábamos ya de estos temas. Llamamos a IBM, llamamos a Microsoft, yo no conocía a nadie, y dijeron todas las empresas que venían. Y las empresas aquellas tienen ya una trayectoria de multiculturalidad detrás, de multiculturalidad que incluye diversidad, que han visto que da mejores resultados económicos. O sea, si al final no conseguimos por otra razón, que para mí es justicia social la primera que trabajar, y tener la igualdad de oportunidades, como yo las he tenido, quiero que las tenga todo el mundo, pero esas empresas se lo creían. Y al final, por lo menos con el tema económico, en la expansión el 22 de septiembre decía, bueno, pues que si pasamos del 18% de perfiles técnicos al 30%, multiplicamos por un factor 5 los beneficios. Pero si pasamos al 50% de mujeres en el perfil tecnológico, no me acuerdo cuánto crecía, pero pasabas de así, así y así. Entonces, hay una razón económica de peso detrás. Claro, siempre tiene que haber algún soporte mayor que el sexo, o sea, que el sexismo, un soporte mayor para justificar siempre un gran número de mujeres dentro de unas carreras tecnológicas. Pero el problema es que está muy de base el sesgo de que le hacen que no pueden. Y el sesgo de base viene de cuestiones como
cosa que hicimos el año pasado, que es encuestar en una ingeniera en cada cole, y eran 4 preguntas que estoy intentando acabar de analizar, y cuando esté el paper ya tendré todos los detalles, pero hay alguna pincelada que puedo decir, y es que lo que parece que estamos viendo es que las chicas se sienten que se les da peor las matemáticas, y cuando hablas con cualquier maestra o profesora de secundaria dicen, si se les da bien, tienen buenas notas. Digo, no, que se sienten que se están peor. Y mi hija pequeña, tengo 3, entonces tengo chicas donde hay que opinar. La pequeña con 6 años está haciendo unas restas el otro día y me dice mi madre, me ha dicho que no se le dan bien las matemáticas, las ha hecho todas bien y no se ha fallado ninguna. Y digo, pues aquí tenemos un problema, que claro, las hace bien, sí, no, entonces pero está diciendo que les se siente mal. Si eso les pasa desde los 6 años, cuando llegan a los 12 ya se han retirado. Y entonces poner la maquinaria en marcha para que todas sigan adelante es muy difícil, porque hay muchas trabas alrededor, porque son las que están solas en la robótica, que es que son nuestras hijas las que están en los cursos de robótica de una. Por eso cuando tenemos que llegar, por supuesto hay que llegar a las familias, por supuesto hay que llegar a las familias. Yo lo último que les llevo a los de una ingeniera en cada cole es una pegatina aquí, que llega a las casas bien pegada y deciros ponerosla bien, y les damos un folleto para que lleven a las familias, porque si no llegamos a los coles y a las familias y hacemos las cosas fuera, vienen las familias que ya están sensibilizadas. Y entonces esas, pues mira, yo sinceramente para esas yo no tengo fuerza de hacer más cosas, que mis hijas si quieren ser ingenieras lo serán, y si quieren ser médicas también, y si quieren tener una granja, que es lo que dice que la mayor que tiene que ser, pues si con eso es feliz que lo sea, pero que sepan que pueden elegir. Y yo creo que ese es el mensaje clave, que sepan que pueden elegir en igualdad de oportunidades, porque yo nunca dudé de que estaba mal donde yo estoy, pero mis referentes existían. A ver, yo tengo la suerte de que tenía 2 abuelas licenciadas, ¿vale? Y entonces en aquellas promociones eran poquísimas, pero yo lo vi normal porque aunque conocía los grandes referentes, que por supuesto siguen sin estar en los libros de texto, y las referentes en informática, te puedo decir que 4 años seguidos en el máster de informática les digo, decirme el nombre de una mujer que se vinculaba a la informática, con un detalle, Ada Byron no sirve porque mi edificio se llama Ada Byron. Y 4 años seguidos me ha costado que empezaran a nombrar alguna, con el boom que hay de muchas mujeres alrededor, ¿vale? 4 años seguidos, ni una mujer. Y esos referentes siguen faltando. Entonces las grandes están bien, pero, ostras, si yo tengo que ser como cualquiera de ellas, necesitamos a alguien que veamos que es normal, que es real, que es una persona, no una super... Y en este sentido, por ejemplo, ¿creéis que es necesaria una mayor implicación, por ejemplo, por parte de las instituciones? Porque llevar a los referentes a los colegios, por ejemplo, tú ahora hablas de una ingeniera en cada cole, ¿no? ¿Hay apoyo institucional realmente para estas iniciativas? No sé si es bueno que conteste María. En teoría sí, pero solo en teoría. ¿Y creéis que bueno, hay más Yo voluntarios? he visto ahora más apoyo, yo he visto ahora más apoyo por la voz. Sí, O sea, el problema por los está, indicadores. pero antes yo era ay, qué pesada, la feminista esta, ya otra vez. Pero ahora, claro, es como, anda, mira, se habla de lo que decías tú, tal. O sea, que quiere decir que también un poco depende del centro y de quién esté arriba. Luego yo también he notado diferencias con eso, cuando iba a los centros, universidades sobre todo, los departamentos también que están dirigidos por mujeres, pues generalmente están más sensibilizados ante ese tema. Pero ya te digo que generalmente todos estos que son así all-male, ¿sabes? Cuesta. y Mariani, por parte de las empresas? Por parte de las empresas, a ver, yo creo que efectivamente ahora hay los indicadores que se miden, con lo cual ahí sí que hay, digamos, que hay que rendir cuentas, por eso creo que sí que, en línea con lo que decías tú, sí que creo que es importante que se hagan cosas igualmente, ¿vale? No nos podemos quedar paradas aunque veamos que la solución está lejos, pero bueno, que seguramente todavía hay mucho por hacer, y no todas las empresas, todas las otras políticas se complican. Entonces, bueno, si digamos que en el ámbito de la tecnología las empresas fuertes pues tomasen todas su mismo rumbo, pues seguramente las cosas cambiarían, claro. Y de la parte de la institución, simplemente quería comentar que, claro, al final también es un tema cultural. Quiero decir, a nivel de cultura americana, las cuotas pues funcionan de otro modo y tampoco se ven como se pueden llegar a ver aquí. ¿Sabes? Que al final pues hablamos de sexismo de nuevo, hablamos de... Al final, bueno, yo creo, y esto sí es una visión un poquito pesimista, es que a la mujer siempre se nos critica y se nos va a seguir criticando siempre por todo, por lo cual no es, con eso no podemos dejar de movernos. La cultura en ese sentido española, pues,
en diferencia también con la europea, pues no ayuda. Vale, y bueno, hemos comentado mucho sobre las vocaciones de las niñas y habéis hecho referencia a iniciativas a edades muy tempranas, pero bueno, por trasladar un poco, ¿qué ocurre un poco más adelante? Cuando las niñas ahora ya son mujeres y están terminando su titulación, por ejemplo, están a punto de graduarse y tienen que dar ese tránsito del mundo académico en el que están ahora mismo, estudiantes, al mundo profesional. Bueno, pues ahí también hay mucho abandono. O sea, desgraciadamente son pocas las que estudian y después hay mucho abandono. Y yo creo que ahí es donde también tenemos que hacer un trabajo fuerte, es decir, el estar en minoría, el no sentirte parte del grupo es un problema, el estar una o dos y no tener iguales alrededor con las que trabajes. A veces pues buscamos gente que sea afín a nosotras, pues si somos mujeres buscamos mujeres. Entonces, en mayoría somos dos y en muchos casos somos muy pocas. Entonces, yo todas estas cosas que hago, lo que mejor me ha servido es para crear una red profesional y poder compartir experiencias y poder hacer contactos y poder trabajar. Pero este mensaje tiene que llegar a ellos, para que de verdad sepan que nos integran, o sea, que tienen que hacer comportamientos a veces que no son distintos para que no nos sentamos ofendidas. Y desgraciadamente está pasando que yo tengo una alumna que hace un par de años, y me da una pena horrible contarlo porque tiene nombre y apellidos, pero igual por poner nombre y apellidos antes de poner los datos estadísticos, me dijo, dice, me voy a hacer el máster de secundaria, no sigo en la empresa porque lo estoy pasando fatal, me tratan muy mal y esto me siento muy incómoda. Porque cuando hay empresas grandes que intentan incorporar a muchas mujeres, en las pequeñas son ellas solas y encima es la última que entra, y encima si no tienes la voz potente y eres pequeña en tamaño, pues las cosas pues no sabes lo que son. Entonces hay un porcentaje que abandonan. En el Silicon Valley y son una de cada, o sea, solo se mantiene una de cada 4. En Inglaterra había datos de las que acababan en 2007, en 2018, es decir, 11 años después de acabar, no te estoy hablando 20 años después, menos del 50% se mantiene. Y en España yo creía que no había datos, pero los acaban de publicar y es en torno al 50% las que no están, entre el 50 y el 40% las que... y es altísimo la gente que habla, ¿no? Entonces es que a ese 50% no vamos a llegar ni de casualidad porque estamos abandonando las carreras, pero ya no solo en la progresión, es que la dejas del todo, o sea, nos cuesta progresar, pero es que la dejas del todo. Entonces, eso es lo que veo que hay que ser consciente de lo que pasa para buscar soluciones. Me parece muy relevante esa reflexión que haces, porque cuando intentas montar un poco dando la voz de la organización eventos como este, tiras de tu red, a mí se me caen mal los pies cuando intento buscar qué ha sido de mis compañeras, dónde están, y veo que ya no están en informática, que se han ido a otras profesiones. Mi pregunta es, yo creo que hay que visibilizar esto, porque es parte de ese problema estructural. No le podemos decir a las niñas, venid a hacer tecnología, que es súper guay, porque hay estos problemas después cuando somos adultas. ¿Hasta qué punto la sociedad puede entender ese doble mensaje? Porque queremos ser positivos por un lado, positivas para cubrir ese hueco que tenemos, pero al mismo tiempo es un mensaje crudo por otro lado, diciendo, es que este sexismo que hace que no queramos venir a hacer matemáticas, física, ingeniería, después nos hace sentirnos incómodas en nuestro ejercicio profesional hasta el punto de abandonar. ¿Cómo podemos combinar esas dos cosas? Son dos mensajes distintos, en mi opinión. En mi opinión son dos mensajes distintos porque realmente no ven el sexismo cuando eligen, porque se siente que eligen en igualdad de oportunidades. Lo que pasa es que estamos viendo que no, sino que se siente que eligen igualdad de oportunidades, y eso ocurre en otras titulaciones, es decir, como en medicina o en algunos otros campos, que luego arriba hay muy pocas. Entonces hay que sensibilizar a los ambientes profesionales donde son ellos, que sean conscientes de estas cosas, para que de verdad trabajemos. Yo lo hago en el máster de informática. Hay un máster de informática, supongo que casi todos los másteres tienen una cosa que se llama gestión de la innovación en las TIC, y en mi departamento, diciendo me va fatal, pero levanté la mano y dije que creo que hay que incluir la perspectiva de género en la gestión de la innovación. Y quien llevaba aquello en aquel momento, el coordinador de máster, le pareció bien, y ahí sigo, porque hago una doble vía, así que os llamaré alguna vez en cuando. Porque la doble vía es que, por un lado, tenemos la gestión de la innovación, y por otro lado, cada vez que se les olvida que hayan mujeres, las voy poniendo.
porque es que esos sesgos y estereotipos que nos van marcando y la falta de referente nos hace que cuando visualicemos, pues visualizamos el perfil de ellos. Para evaluarlo mejor por un lado, y para llamar a esas personas. Entonces yo levanto la mano cada vez y le digo que no hay ninguna, que nos vamos de la cuota. O sea, es un poco así. Pero uno de mis compañeros organizó un panel de 8, 10, 15 personas y no había una mujer. Y le dije, ¿pero qué has hecho? Eran las 11 de la noche y a las 9 de la mañana ya había. O sea, no era imposible, fue no pensarlo. O sea, eso es lo que a mí me parece espectacular, porque eso, es decir, lleva mucha carga tuya propia a nivel de estar siempre ahí tú diciendo, oye, ¿qué pasa? Y luego volver a hacerla de o la que te dice, por ahí me pasa, la que dicen, no, sabes que ahora desde que hablo contigo tengo más cuidado con lo que digo. Y digo, vale, igual es que ahora hablas, no sé, de forma como más inclusiva. Hay una cosa que se está empezando a aplicar, yo no lo he visto en España, o sea, lo he visto a nivel de dirección, más o menos, cuando está la mujer, pero es la figura de diversidad, ¿no? De diversidad, de dirección, no sé, que tenga que ver con eso, porque es que yo creo que es que es la única forma, o sea, no puede ser que nosotras tengamos que estar primero con las actividades profesionales y luego con el mentoring, no sé qué, en divulgación, no te encargas tú porque esto es un tema de chicas, o te lo hacemos aquí porque es algo de mujeres, y luego también con el All Mail Panel, y luego tal, o sea, es que es brutal, o sea, que yo lo he dicho también a mi nivel, y es brutal, o sea, no puede ser que sea feminismo o diversidad, entonces lo hacen las tías. O sea, eso hay que cambiarlo y hay que, no sé si legislarlo o hablar con las instituciones, o lo que sea, pero decir, esto es una cosa de todo, o sea, porque tú pierdes dinero igual que yo, es verdad que a mí me afecta personalmente, pero basta ya, ¿no? Y eso, bueno, parte tiene una relación con las cuotas y demás, pero luego, claro, hacen cuotas y igual encima te sobrescoten aún más. Claro, entonces es como, a ver, o sea, ¿qué está pasando? Si estás en Claro, se te cuestiona, claro. estás ahí por Entonces, yo creo que es algo, por eso digo que es estructural, o sea, porque hace falta muchísima formación y más en el mundo de la ingeniería. O sea, yo en la parte cero tenemos una particularidad, que es que Getafe es todo humanidades y ciencias sociales y la UNED solo somos ingeniería. Y yo recuerdo hablar con la vicerrectora de Igualdad que me decía, es que no sé cómo llegar a Alemania, porque es que claro, yo pongo cursos o acciones sobre mujer, sobre temas desde temas de lenguaje inclusivo hasta temas de violencia de género y todos estos temas, ¿no? más sociales, y no viene nadie, y todo el mundo te dice que es que eso no va con ellos. Y eso pasa, o sea, quiero decir, porque te requiere más tiempo y yo entiendo que no tienes experiencia con el tema, entonces dices, no lo voy a hacer, y menos si no repercute en mi currículum académico. Pero entonces tendríamos que meter indicadores en los proyectos que empiecen a evaluar diversidad, que empiecen a evaluar impacto y ver qué pasa, y ya está. Y cuando Horizonte 2030 o lo que sea, pues empiece a evaluar eso, dirán, ahí va, bueno, ahora sí, y ya está, es así. Yo no sé si tú querías decir. De todos modos, bueno, por aportar algo más, ¿no? La cuestión es que es tan compleja, o sea, si solamente se resolviera tocando padres, tocando a la articulación o tocando a los compañeros, los que están aquí, ¿no? Que también hay que agradecer, que afortunadamente yo pienso que de las cosas que sí que se van notando una revolución, yo noto cada vez más, no solamente una mirada comprensiva hacia lo que hacemos, si no sobrecargamos de trabajo, sino realmente una comprensión real de que el problema existe y de que además es mejor para todos como sociedad que haya un equipo inclusivo trabajando, un equipo diverso y que se responde mucho mejor. O sea, no es cuestión de justicia social también, evidentemente, pero que es que además funciona mejor, no solo a nivel económico, ¿no? Y yo creo que también otra de las cosas que posiblemente sea, pues no sé si una especie de vuelta a la realidad, por lo que me habéis contado algunas de las profesoras de informática, es que a lo mejor también hace falta una reflexión a la hora de qué es la informática cuando llegan a primero un montón de alumnos y de alumnas, alguna menos, y es, uy, aquello que me habían vendido que iba a ser la rebomba, no es tanto, ¿no? Y entonces empieza a perder esa tubería que se dice que empieza a perder gotitas por todos los sitios. Entonces, ahí, reflexionemos familias, padres, profesores de informática también, de informática o de las titulaciones similares. Y también a nivel social, o sea, lo que estamos hablando de esas edades críticas de 10 a 15 años, una cosa así, ¿cómo se está vendiendo la informática? Muchas veces lo ves y es todo malo, todo es negativo, o sea, los informáticos son los frikis chungos.
¿quién quiere ser friki chungo con 12 años? Y menos las niñas, vamos, no. Entonces, ahí hay una labor de toda la sociedad de sensibilización. O sea, yo creo que una profesora de esta, siempre me acuerdo de ese ejemplo, de esta facultad, Nieves Brisaboa, decía, hace falta una serie en la que los informáticos sean guapos, sean populares, sean gente simpática, no los típicos frikis que sí que arreglan todo, pero bueno, son los raritos del grupo, ¿no? Los que molan son otros. Entonces, algo por ahí. Hola, buenos días. Nada, te quería hacer un comentario sobre este tema de la inclusión de padres, maestros y toda la sociedad en general. Me tomo como ejemplo, aunque un poco egoico, pero tengo una niña de 3 años y cuando yo estoy trabajando o haciendo cosas en casa, se me acerca y me pregunta por las cosas que hago en la computadora. Me la siento en las piernas y empiezo a explicarle lo que estoy haciendo. Mucha familia me ha reñido porque dicen, ¿qué hace diciéndole eso a esa niña? Que no lo entiende, que no lo hace. Déjala que juegue, dale una muñeca, dale esto. Y yo, ¿por qué? Si cuando se acerca el niño de 6 o 7 que entiende un poco más y pregunta, también le respondemos. Entonces creo que es más eso de que hablan al principio de tomarlo por igual, independientemente del género, todos pueden comprender. Lo que decía ella, que no, que a las niñas se les da muy mal las matemáticas. A mí se me daban pésimas, me costaba más esfuerzo. Pero igual hay que apoyar un poco más ese trabajo de estudiar, de aprender, de si te cuesta, pues ponle un poco más de empeño que tú puedes. Y no, bueno, déjalo, porque nadie nació aprendido. Y creo que es más ese sentido de apoyar la curiosidad, más de jugar con tecnología y menos muñecas. Porque el niño siempre tiene el carrito y siempre tiene la cosa electrónica y siempre tiene afinidad. Pero ¿cuántos de nosotros le regalamos un carrito o un juguete electrónico a la niña? Sí, yo creo que aquí se ha hablado en varias ocasiones de las familias, ¿no? de ir más allá del colegio. El problema probablemente es cómo llegar a las familias, ¿no? Otras veces lo hemos comentado. Sí, de hecho, bueno, os hablaba antes del programa este de Gasluma, que al final esto de por sí, o Everis como tal, tampoco es que haga nada. Al final lo que se monta es una red de embajadores, son los propios embajadores, volvemos al tema del voluntariado y demás, los que lo llevan a su colegio, los que lo llevan, es el que realmente lo clave. Probablemente para llegar a las familias hay que ir a través del colegio. Claro, sí, por eso. Y bueno, y al final el que lo lleva también es porque ya es consciente de eso, el llegar al que no es consciente no es lo difícil. ¿A mí alguna pregunta ya? Hola, yo en cuanto a eso tengo un comentario que descubrí justo antes de Navidades este año, y es que desde España hacen un catálogo de juguetes que fomentan el uso de las TICs para los niños. Sí es cierto que esos juguetes son un pelín más caros porque pues tienen robótica, tienen robots, tienen un montón de, por ejemplo, para colocar piezas de Arduino o colocar cosas así, que están muy bien, que son, yo no los conocía y de hecho lo pasé por dentro de donde yo trabajo y varios padres se animaron y dijeron, me parece muy interesante, si te enteras de algo más, por favor dímelo. Igual que los temas de programación por bloques, que están ahora en algunos colegios, y me parece uno de los pilares para poder fomentarlo desde juguetes, ya incluso. Os animo a buscarlo. Yo lo que creo que el problema es que no se ve un problema, quiero decir. El problema es que lo ve un problema Microsoft, que se da cuenta que se está perdiendo dinero. Se está dando cuenta Google, que se está dando cuenta que pierde dinero. Pero, por ejemplo, yo, junto con un pocos que estamos metidas en el programa de Quiero ser ingeniera, yo he tenido respuestas de lo que hacemos es ir a los institutos, dar una charla al equipo docente, y algún equipo docente me ha dicho, ¿y por qué excluís a los chicos? ¿Y por qué no dais la charla a todos los alumnos? Es que me los estáis segregando. Entonces, es que es una charla, primero, aparte que en nuestro caso nos respalda el Instituto de la Mujer y no del hombre, es que el problema es que no hay mujeres, que los niños no hace falta que les digan si quieren ser ingenieros o si quieren ser físicos. El problema es que las niñas directamente descartan esas profesiones. O sea, no se ven en papeles de futuras ingenieras. Y ya cuando te dice el jefe de estudio, ¿qué problema hay con que no haya mujeres en las TIC? Y haces, tenemos un problema de base muy serio. O sea, igual que los padres, yo cuando hablo con... Yo tengo hijos, recalco, o sea, no tengo hijas, no tengo ninguna hija, solo tengo hijos chicos. Y cuando yo a mis hijos les digo, es que mamá se va a La Coruña porque esto y lo otro,
Y lo mismo, mi hijo de casi 16 años, ¿y qué problema hay con que no haya mujeres en tecnología? Yo, pero hijo, no te das cuenta que realmente, primero, la parte económica para la sociedad, pero también en la parte de desigualdad, incluso la brecha salarial que va a haber en 20 o 30 años cuando las mujeres, la mayoría de las mujeres dentro de 20 o 30 años tengan unos estudios que comparados, o sea, unos salarios que comparados con los salarios de los hombres de la misma edad va a haber un desnivel terrible, o sea, ya es incluso una pobreza social que va a haber a largo plazo, o sea, que es un problema incluso social, pero insisto, que el mayor problema, desde mi punto de vista, es que no se ve un problema actualmente. Lo curioso de esto, a mí, de las cosas que me llama la atención siempre que, bueno, ahora dentro de poco va a ser el Día Internacional de las Niñas y las TIC, que nosotros llevamos celebrando ya, pues va a ser el 7º año, a finales de abril. Y siempre pues te dedicas a mirar un poco las estadísticas actualizadas y tal, y no es un problema de España, no es un problema de Europa, es un problema que está extendido, excepto entre la zona asiática, que es curiosísimo, allí es al revés, ¿no? Y además dice yo, pero ¿cuál es la razón? Claro, es que hay un componente cultural que no podemos evitar. Y una de las razones allí es que se ve que el trabajo informático relacionado con la informática es un trabajo seguro para la mujer. Quiere decir, no es un trabajo excesivamente de fuerza, puede desarrollar sus capacidades, bueno, pues mentales, lo mismo que podría hacerlo, por ejemplo, aquí yo qué sé, siendo médico, ¿no? Pero es decir, que al final la orientación de ciencias pues es más o menos. Pero allí se ve que es un trabajo, pues, oye, que sí que es adecuado y entonces no tienen ese problema que tenemos todos los demás. Sí, yo estoy viendo sobre eso, o sea, porque estuve estancia en Estados Unidos y salió un tema ya de más de muchos años trabajando yo. Básicamente es que decían que era como una vía de escape para muchas de ellas, ¿no? Porque ya las familias tienen unos rangos, bueno, económicos más bajos, entonces dedicarse a las TIC era como la salvación de la familia para que su hija tuviese una carrera a lo largo de la vida, pudiese retornar además o quedarse cerca más o menos de ellos, y lo veían como algo fundamental, pero claro, eso es necesidad. Claro, el problema aquí es lo que decía ella, que es que no se ve un problema, o sea, y a la gente, claro, luego, pues, o sea, yo lo intento, cuando me cierran ese discurso, que a mí también me ha pasado, de, bueno, pues yo que sé, vamos a quejarnos también de enfermería, ¿no? Sí. Bueno, sí. ¿Y qué pasa con los de lengua? Claro. Los de lengua. Entonces, yo lo que digo, o sea, yo lo intento ligar mucho a un terreno donde se sienten, claro, o sea, yo creo que también tienen ese discurso porque ellos lo perciben en el sentido de que somos humanos, ¿no? Y todos, bueno, pues dicen, pues pasará porque tiene que pasar. Pero yo sí que lo intento ejemplificar mucho con lo que está pasando ahora con los temas de inteligencia artificial y datos y sesgos que está viendo, ¿no? Que se está perpetuando, todos estos estereotipos están apareciendo en los sistemas y demás. Y claro, y ya es distinto, porque cuando tú le dices o sea, generalmente a un hombre, mira, es que por el simple hecho de ser mujer, aunque tengas que ir a darlo a su hija o su mujer o quien sea, su experiencia tecnológica va a ser mucho peor. Va a tener más riesgo, no sé, de que un coche autónomo no la entienda o no la detecte. O vas a tener, yo qué sé, gente, por ejemplo, los negros, latinos y tal, que no están casi representados, ¿no? En los datasets y demás. Y ya cuando tienes ese discurso mucho más con ejemplos, yo sí que he notado un cambio de ostras, que esto ya igual me toca a mí, ¿sabes? Claro, porque si tú lo ves como, o sea, si no lo ves como un problema es porque tú no te sientes dentro de eso que está sucediendo. Pero claro, yo lo comentaba, por ejemplo, el caso de Amazon que salió hace poco, ¿no? El por qué yo, por ser ingeniera, un sistema de inteligencia artificial que escoge entre los 5 perfiles mejores de una candidatura, está penalizando indirectamente a las mujeres porque nunca llega a elegir una mujer entre esos 5. ¿No? O sea, que pasen esas cosas precisamente es uno de los ejemplos que podemos poner para que se nos escuche, porque como la inteligencia artificial también genera ese miedo, ¿no? Ese de, ostras, a ver si no vamos a controlar esto y luego los afectados también somos nosotros, ¿no? Yo busco un poco también ese punto. Entonces creo que es un buen ejemplo de, en vez de hablar de cosas, yo qué sé, hablar de lenguaje inclusivo, no sé qué, que ya es como que se te cierra la conversación, pues ya llegamos al punto feminista / feminazi, pues entonces llevémoslo al suyo, ¿no? O sea, vamos a hablar desde el punto de vista técnico. Y eso sí que a mí, con ciertas personas, me funciona bastante mejor. O sea, por lo menos te escuchan y el canal y parece que bueno, ahí se queda el rollo. ¿Había otra pregunta? Sí, quería preguntarle, bueno, a María o a Elena o a Ruth, más que tienen experiencia así de los ejemplos que estáis llevando en las escuelas, el tema, que se habla de padres y de profesores, pero el tema de la orientación, ¿no? O sea, el orientador del cole
tiene que tener claro qué es una ingeniería, qué es una carrera de ciencias y cómo se le presenta esto al aula. O sea, ya no hablamos ni de chicos ni de chicas, porque yo doy clase en primero ahora en la carrera y les digo muchas veces, esto es una ingeniería y es ardua. Y quien nos haya contado lo contrario es mentira. Sea chicos o chicas, estudiar una ingeniería es difícil. Entonces, no sé qué sensación tenéis en las experiencias que habéis hecho tanto en Madrid como en Zaragoza, de cómo el orientador tiene esa información, hablo de ingeniería, pero de todas las carreras STEM en general, para transmitir esa información al aula, ¿no? Porque es verdad que luego los coges en primero y muchos de ellos, yo el primer día de programación les pregunto, ¿por qué queréis ser ingenieros, no? Y tengo 2 chicas en clase este año, o sea que de una muestra muy poco significativa, y ni siquiera ellos tienen claro por qué están ahí. O sea que muchos de ellos también es un tema de contexto, mi padre, que mi amigo, es que mi hermano, ¿no? Pero sí que no sé cómo percibís eso a nivel de información, porque a mí me parece que uno de los bugs importantes es eso, o sea, al final las carreras son arduas, unas y otras, pero que no sé qué sensación tenéis en las experiencias vuestras. Yo por mi parte, ya voy a hablar como madre, de madre de adolescente en primero bachillerato. 0, no saben qué es una ingeniería. Mi hijo sabe que es una ingeniería porque su padre es ingeniero y porque su madre es ingeniera. Pero confunden ingeniería con físicas, con matemáticas, o sea, por lo menos, a todo esto, el instituto de mi hijo es un instituto tecnológico, de estos que están más orientados, y te puedo asegurar que el conocimiento que tienes, 0 patatero. No le han dado ni una sola charla sobre qué es o qué significa ser ingeniero, más allá de la chapa que le hemos dado a su padrillo. Y ahora lo que yo digo como madre, ¿vale? Y desde el punto de vista de las chicas, es verdad que cuando yo por lo menos las charlas que he dado flipan un poco con todo lo que somos capaces de... Tienen la idea de el informático es el friki que sale en las películas con una camiseta, no del Carrefour, del Brica. En serio, o sea, y tienen esa idea montada y dices, no, mira, es que yo soy una persona normal, tengo familia, vida, me gusta salir a la calle, tomarme unas copas, o sea, y ahí no les cuadra que las informáticas y los ingenieros en general seamos gente... Sí, no, simplemente me gustaría, es que estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, muy de acuerdo con lo que ha dicho ya varias veces, y es que una niña nace y no le van a regalar un robot. Como el niño que apunta a robótica, yo tengo amigos que tienen hijos que el hijo va a robótica y la niña no, vale, bien. Pero es que luego nadie te va a decir en toda tu trayectoria docente, bueno, o sea, en toda la etapa del colegio, que tú puedes ser una ingeniera también, y encima los referentes que tienes son jorobados, porque es que los informáticos frikis hacen mucho daño. O sea, yo en mis referentes, cuando estudié la carrera, en el año 95 que empecé, es que no existía la palabra friki. No existía el informático, a ver, con pintas. O sea, que lo único que hacía era poner los cascos y no ser capaz ni de mirarte a los ojos cuando hace una entrevista de trabajo. O sea, yo tengo una empresa de informática aquí en Coruña y estoy entrevistando constantemente a gente. Es que es normal, si yo fuera una niña, que me apeteciera ser así. O sea, porque es que de verdad que muy poca cuidado de todo. O sea, que eres ingeniero, tío. O sea, que es que te vas a tener que currar muchísimo. O sea, cúrratelo ahora también. O sea, vas a hacer un puesto laboral que la gente te tiene que admirar, que es que tienes una responsabilidad social, que la gente te tiene que admirar a ti, porque vas a solucionar problemas. Para eso se estudia ingeniería, ¿no? O sea, yo creo que hace muchísimos años el tema friki que lo sacaba bastante. A ver, por alusiones, porque algunas cosas tengo que comentaros, porque he ido a 2 institutos, ¿vale? En la zona sur de Madrid a dar la charla de qué es ser la ingeniería, y los institutos, a priori, o sea, el enfoque era, bueno, vamos a dar la charla al equipo docente, al equipo de tecnologías, si hay orientadores, quién hemos conocido, está Missy, y también a los padres. La idea era invitar a los padres. Entonces se encontraban con el problema del horario. Es que si ven los padres, nosotros ya no estamos aquí trabajando. Y si estamos nosotros, los padres no van a venir. Bueno, pues se consiguió en un horario intermedio, hora de la comida. Que mi hermana es la madre de una de las niñas de allí, que está mi sobrina. Mi hermana ni se enteró. O sea, podía haber venido padres. O sea, descontrol, orientación 0. Y en un instituto me atendió el responsable de tecnología, muy involucrado, que es él. Es un profesor muy involucrado que ha sido teleco, vale, fenomenal todo y lo fomenta mucho. Y el otro totalmente diferente.
Los de tecnología ni los conocí, la que me atendió la profesora de física y química, súper motivada porque ahí como que equiparan en general a las ciencias, vale, STEM, vale, un paraguas común, pero o sea, el tema de orientación, y es como que es eso, como que no le dan importancia. Cuando luego les planteamos el dato estadístico, que son el 17% de quien mueve el mundo, que es la ingeniería, son solo mujeres, el resto son hombres, pues oye, yo creo que todas queremos mover el mundo, ¿no? Y, como decía Elena, ganar con ello. El problema es que parece que se ha quedado como en los huesos, ¿no? La información de ingeniería. Quiero decir, parece que sobre todo a la hora de vendérselo a las niñas, en esas edades críticas en las que quieres poner un granito en la sociedad, parece que no se relaciona en estos sesgos que tenemos que la ingeniería de alguna manera ayuda a mejorar el mundo, ¿no? Y se entiende, sin embargo, que un médico ayuda, que una enfermera ayuda, que un maestro ayuda, pero la ingeniería hace mover robots detrás de líneas. Entonces, se dan cuenta que eso ayuda y pueden... Yo, si me permitís, una de las cosas que ocurre es que no saben qué es la ingeniería ni ellas ni ellos en secundaria. Sí. Es decir, en las encuestas que hacíamos en el 2008, 2009, 2010, que organizamos unos Girls Days con mucho dinero, así de repente, a nuestra escuela nos dijeron que sí porque teníamos 40.000 euros y no te dicen que no organices nada con 40.000 euros. Luego cambió el discurso el director de la escuela, afortunadamente, en el camino y empezó a hablar de acción positiva. Pero tenía una ingeniería, que estudiaba ingeniería. Que eso también es muy importante, porque hay muchos que acaban entrando en los discursos cuando ven alrededor qué es lo que pasa. Pero el 93% del alumnado de secundaria de Aragón no sabe qué es la ingeniería y el 97% no sabe a qué se dedica una ingeniera. Creo que es una labor social importante de tratar de decir qué es lo que hay. Si tú vas a un centro de primaria y muestras cosas que son ingeniería y pones imagen, claro, si hablas de ingeniería en general, pues pones una presa, pones un tren, pones parte de química, parte de informática, y entonces lo pones en distintos niveles, ¿no? Entonces te empiezan a decir cosas, pero no te llegan a la ingeniería como capacitación profesional. Te hablan, pues, eso lo hacen albañiles, lo hacen electricistas, lo hacen, es decir, ese nivel quizá lo conoce, pero el siguiente no. Y entonces es verdad que la ingeniería no se conoce y que estoy casi segura que muchas y muchos de los que hacen orientación en los centros tampoco lo saben, con lo cual no lo saben transmitir. Nos siguen llegando alumnas y nos siguen llegando en los últimos años, y por aquí pasa lo mismo que pasaba en Zaragoza, cuando nos movemos, que alguna dice, es que yo quería estudiar ingeniería, por preguntar por las distintas ingenierías, me dijeron, ¿por qué no estudias matemáticas? Digo, no, que quiero hacer ingeniería. Entonces, eso sigue ocurriendo. Yo no soy ingeniera de formación, quizá porque no sabía qué era la ingeniería, ¿vale? Quizá por eso. Entonces, esa falta de confianza nos ocurre. Hay algo que es muy importante decir con el tema de las matemáticas, que tenemos que hacer un énfasis en que, primero, que las matemáticas se entrenan y que el problema de las chicas no es que no sean buenas en matemáticas, es que no se creen que son igual de buenas que ellos en matemáticas porque los resultados lo están demostrando. Entonces, habrá casos como en todos, hay buenos y malos, y hay buenas y malas, o sea, las dos cosas, ¿no? Pero que el mensaje a veces es un poco ese, que cuidemos el que si sacan muy buenas notas en matemáticas no pueden decir que no son malas. Ya te digo que mi hija, estoy segura que no podía decir en ese momento porque no fallaba nada, o sea, que no sé cómo lo puede decir con 6 años, yo me preocupo de cómo lo puede decir con 6 años. Había otro tema de los juguetes que quería añadir. Bueno, los juguetes tenemos el bombardeo de los catálogos a todas horas, que como tienes niñas los ves y los ves. Entonces de repente sale un catálogo que dice, este es más igualitario. El catálogo sí, la web igual no. Y entonces los juguetes son más sexistas que cuando nosotras éramos pequeños. Porque en los años 70 Legos tenían un mensaje que decía, para que for boys and girls, ¿vale? Para los chicos y chicas del futuro que construyan, y era la caja amarilla con un montón de Legos. Y ahora tenemos las Legos de princesas, rosas y los Star Wars y los no sé qué. Pero lo tenemos así hasta en las bicicletas, ¿vale? Que sean de colores y ahora son rosa pasión y no sé qué. Y lo tenemos así y luchar con eso todos los días, pues es súper complicado. Tengo 3 hijas y 30 Barbies en mi casa. Pero hacen otras cosas que las Barbies de otras niñas, estoy segura. O sea, estoy segura.
Y el problema de las titulaciones de la ingeniería que decimos, pues mira, sí, es un problema que haya pocas mujeres en la ingeniería. Y también es un problema mucho más gordo el 5% que no llega de estudiantes varones de magisterio de educación infantil. Las titulaciones en general, no sé cómo están en todas las universidades, pero sí que me conozco la Universidad de Zaragoza, de la que fui directora del Observatorio de Igualdad 4 años, y están todas polarizadas. En el 40-60 está administración y dirección de empresas, el resto está por encima y por debajo. Ese es un problema, en algunos menos próximo y en otros más. Entonces yo creo que ese mensaje también quiere que llegue. Pero yo trabajo en informática, yo soy, y en mi situación como mi condición de mujer, pues sigo sufriendo y no quiero que las demás lo sufran. Quiero pensar que el resto, primero, que tengan las mismas oportunidades que he tenido yo, y segundo, que no sufran. Entonces creo que ese mensaje nos puede llegar. Había un par de preguntas. Sí, buenos días a todos. Yo tengo una empresa que se llama Coronet. Estoy especialmente orgulloso de que David y yo pues intentamos siempre, bueno, tenemos ambos, él tiene 2 niñas, yo tengo una, y ahora mismo trabajan 7 chicas con nosotros, Andrea entre ellas, que aprovecho para felicitarlas por la ponencia, fue fantástico. Y bueno, quería contar la experiencia de mi hija, que tiene 10 años, estamos hablando de una niña de quinto de primaria, pero sí que a mí me parecía interesante que probara igual que otras muchas cosas. Siempre se da la oportunidad pues, de que pruebe deportes, de que pruebe tal. Pues un día pues, probaba robótica en una empresa, pues, en una academia pues, privada. Con 10 años se sentó allí, fue y bueno, le enseñaron algunas cosas, las probó. Y después de un tiempo yo le decía que qué tal, ¿no? Como le cuento siempre, hija, ¿tú qué tal lo pasaste aquí y tal? Y, cómo y al final dejó de ir, ¿no? Y dejó de ir por los compañeros, es decir, eran niños un poquito mayores que ella y claro, son niños, es decir, no son los mejores tutores, pero solo tenía una compañera, ¿no? Era 11, un grupito de 11 y tenía una compañera, que ella siempre pues estaba con la compañera y tal, pero aún así yo creo que eso también es otro problema, no lo he analizado, no sé si sí o si no, pero tiene 10 años y es verdad que a lo mejor se abandona una cosa que podría ser interesante. Tampoco dijo, Dios mío, esta es mi vida, ¿no? Porque con 10 años evidentemente no lo va a hacer, pero tampoco dijo, bueno, pues sí, no sé qué tal, pero hoy no me apetece. Por ejemplo, juega al tenis y nunca me dijo que no quería ir a tenis, en cambio a esto le dijo, no, tal, así. Y yo, bueno, tengo una empresa de esto, me gusta que la niña por lo menos sepa también lo que es, queda muchas oportunidades todavía, pero creo que, bueno, que es una cosa que también el entorno de la propia, claro, son niños que se de 10, hay niños de 12, 13, hablan de forma distinta, se comportan de forma distinta, le dan importancia a otras cosas, hablan de cosas que ella no entiende, porque a lo mejor dentro de la propia robótica, pues el Lego no sé cuánto está, ella no se sienta allí, entonces dice, bueno, yo por si acaso, no. Y es un poco lo que simplemente no tengo ningún análisis sobre el tema. Pero sí que es verdad que la vivencia como padre por un lado, y como persona responsable a la hora de emplear, también os puedo decir, y no lo digo, que nosotros sí que tenemos esa sensibilidad. Es verdad que también hemos detectado lo que hablabais, de que cada vez hay menos en prácticas. Por ejemplo, nos suele mandar esta misma facultad 10, 12 candidatos y normalmente pues, es raro que haya una candidata en prácticas. Vamos a darle paso a un par de preguntas que quedaban allí para después concluir ya, porque... Sí, yo quiero comentaros, hace poco ha salido un estudio de Google en el que quería mirar lo que cobraban hombres y mujeres y no sé la veracidad porque lo han autopublicado, pero decían que las mujeres cobraban incluso más. Entonces mi pregunta iba por, esto puede ser una herramienta, al final en un mercado laboral en el que las empresas quieren más ingenieras y hay menos, puede ser una herramienta el hecho de que las ingenieras cobran más, ya no solo a nivel de que se mejoren los porcentajes, sino a nivel de lo que estabas comentando de las familias. Las familias pueden decir, el caso asiático, nuestras hijas de ingeniería, porque esto no solo vas a vivir bien, es que vas a vivir mejor que si estudiaras una cosa, o mejor que hombres que estudian esto. Sí, pero un inciso solo, porque lo hemos tratado en la empresa nuestra, es que las familias no lo saben. Es decir, en La Coruña, primero, La Coruña no se sabe que es un polo de atracción importantísimo tecnológico, tiene una facultad, tiene empresas punteras, tiene gente haciendo cosas espectaculares, tenemos Inditex, tenemos tal. Somos un grandísimo polo de atracción tecnológica y además, es decir, y hay padres y madres de nuestra generación, es decir, estoy hablando de gente que tiene 45 años, que no tienen ni idea de que es una vía interesantísima para sus hijos y por lo tanto para sus hijas. Y las empresas, nosotros en nuestra empresa, estoy absolutamente seguro de que las chicas que hay, las 7 que hay, cobran por encima de la media, que el dato lo tengo yo. Porque pago. Pero es verdad. Siguiendo un poco la línea de lo que dices, ahora sí ya me voy al tema geografía,
también va un poco por la forma de ser que tenemos aquí en Galicia, que efectivamente sí que somos un punto desde el punto de vista tecnológico, incluso a nivel también de administración pública, una agencia como puede ser la Antena, que no lo hay en otras comunidades. En ese sentido, efectivamente, deberíamos estar teniendo un talento, o sea, hombres y mujeres, y no está siendo así. Lo que comentas tú, pues seguramente, claro, volvemos a lo mismo. El desconocimiento de las familias, para muchas familias no es una alternativa. O es que no lo ven incluso como algo, como una profesión segura, cuando sí que lo es, como muchos estudios dicen que la tendencia va a seguir siendo esa, y empujan más a su hijo, sobre todo hija, pues a opositar y demás, pensando en esa estabilidad. ¿Sabes? Cuando al final en este sector pues todo pinta, ¿no?, a que puede ser, también puedes tener esa estabilidad laboral. Pero claro, sí, yo quería comentar, se ha ido un poco el tema en la parte de la orientación y de los alumnos y tal, y es que yo me acuerdo perfectamente, y de esto hace 10, 8 años, que estuve en 2 colegios, a uno de los orientadores no lo conocí, el de bachillerato, y al otro le vi un día, el día que nos pasó la prueba de una prueba de agilidad mental, de lingüística y demás, para evaluar y categorizar cuál sería tu carrera del futuro, y eso es toda la información que yo tuve de ese hombre. Por tanto, yo creo que también es tema de un poco de los colegios de orientar a los alumnos, y también me acuerdo perfectamente que en cuarto hice una presentación sobre las ingenierías, porque como no tenía ni idea y tenía internet en mi casa, accedí, me busqué 4 ingenierías, me acuerdo que era la de caminos, la de teleco, la de informática y otra más. Porque como no sabía de qué iban, me hice una presentación, se la hice a mis compañeros y algunos luego me estuvo preguntando y ya está. Pero es que me lo tuve que buscar absolutamente yo todo. O sea que desde ese margen tenéis también el punto de vista de, vale, yo que estoy, que me pilla relativamente cerca, obtuve esto. O sea que... Bueno, como va siendo la hora, podemos acabar con alguna conclusión, alguna reflexión que queráis hacer cada una. Vale, yo lo que diría principalmente es que hay que fomentar perspectiva de género, por supuesto, hay que fomentar que el lenguaje cambie, que se envíe el mensaje en la informática, ya no hablo de la ingeniería, la informática, de que no es programar en un sótano, es cambiar la vida de la gente, es aportar una mayor visibilidad a los problemas que existen y solucionarlo, y creo que es como se debería contar en los colegios, que es como no se cuenta. Pero también es verdad que ya depende, y esto ya de nuevo a problemas estructurales, de que para conseguir pues lo que ella decía, ¿no?, es necesitar que, no sé, que la ley de educación o lo que sea, pero tenga ese componente donde la programación o el pensamiento computacional y demás pues tenga un peso mayor en las instituciones y que se forme a los profesores, porque otra cosa que también me he encontrado es que en los institutos al final se mueven los de siempre. Los que llegan están saturados de cosas y han llegado porque ellos mismos pues, han tenido pues, los recursos o las ganas de hacerlo. Y entonces eso pues también lo hilo con el tema de que, bueno, meritocracia hasta cierto punto. O sea, no todos tenemos la misma facilidad para llegar a donde estamos, y creo que es algo que también se debería decir. Que no todo es cuestión de ver cómo llegas a qué tienes, sino más el cómo llegas a eso. Sí, pues simplemente pues que creo que tenemos que liderar de una manera diferente y tenemos que bueno, sí, encontrar un poco ese espacio realmente que nos permita eso, liderar como siendo distintas como nosotros, pero no cambiarnos y adaptarnos a lo que esperan los hombres o el status quo, sino realmente aportar algo distinto y aprender a liderar. Yo creo que estamos en el camino de mejorar, y voy a ser optimista y positiva. Creo que tenemos un montón de iniciativas para incorporar a mujeres, a niñas desde pequeñas en actividades. A veces, no sé si me escucha, que preguntaba por su niña de 10 años, que es verdad, cuando están ellas solas y se sienten solas y se sienten fuera del grupo, no es lo más agradable y no estamos preparadas para ello, entonces hay que intentar que eso no ocurra, por eso hay que hacer actividades a veces solo para niñas, para que se sientan en homogéneas y no sean un 10%, entonces por eso a veces necesitamos también nuestros espacios de trabajo y de hablar las mujeres tecnólogas aparte, porque si estamos en todos somos un 10%, un 20%, en algunos áreas afortunadamente más, entonces en otras no. Entonces hay que trabajar por esos espacios por separado y por visibilizar la importancia de la tecnología. O sea, Galicia es un
foco tecnológico. Zaragoza también tiene un foco tecnológico que alrededor no se sabe ni lo que somos líderes en algunas cosas, que tenemos cosas súper importantes, que estamos captando talento, y no lo sabe nadie alrededor y no lo saben ingenieros que trabajan allí. O sea, no te estoy hablando de cualquier persona. No, es que, oye, la Universidad de Zaragoza, ¿qué hace? Que es que tenemos no sé cuántas patentes, que tenemos no sé qué, dice, pero de verdad esas cosas, digo que sí, que no somos líderes mundiales de la investigación en el electrodoméstico, porque se juntaron 3 en el Silicon Valley para ganarnos, pero así. Entonces ese tipo de cosas hay que hacerlo, porque si eso permea a la sociedad, se valorará un poco más y se interesará un poco más. Y esa falta de conocimiento hace que también, si no se sabe, la duda y la inseguridad en las mujeres tradicional, cultural o intrínseca, ya no lo sé, pues nos vayamos hacia atrás. Yo quiero acabar con un mensaje de unidad de todas las iniciativas que estamos haciendo para promover. Vamos a unirnos, vamos a intentar coordinarnos para que lleguemos a muchos, porque estamos haciendo muchas cosas, no vayamos siempre al mismo centro educativo, que al final puede pasar, que encima es el de nuestras hijas y que ya lo saben que pueden hacerlo, no nos vayamos solos a eso. Unidad también a nivel profesional, ¿vale? Integremos a los compañeros que de verdad están y visibilicemos los que están ya convencidos, porque son mensajes que también los tienen que dar, no seamos nuestras ideas, sino las de ellos también. Busquemos algunos alrededor, que ahora llevo al rector de la universidad, el mensaje, estaba convencido que quería ir a una ingeniera en cada cole, y le dijimos, no, una ingeniera en cada cole no, pero otra actividad para que hables de mujeres lo puedes hacer perfectamente. Y que creemos la que para conseguir esto es porque espero que me lleven de contactos para seguir trabajando. Por rematar ya por alguna cosa así, hilando lo que habéis dicho, evidentemente nosotros lo que estamos haciendo centrados en la parte más de coles, y ahí el hablar con el y demás es clave, pero también el intentar ayudar o provocar la modificación de los materiales con los que están trabajando la tecnología en el aula. Lo que se vende por tecnología en el aula a veces es que les llega un kit de robots, o cuando les llegó un modem y no sabían para qué servía un router, pues más o menos, bueno, sí, lo uno y lo que decíamos, y una línea y se acabó, y el que le divierta eso bien y el que no, pues eso. Entonces vamos a intentar que la tecnología en esas tiendas, en esos juguetes, en esas cosas, en esas propuestas de trabajo de aula, enseñen un poquito la diversidad, las posibles conexiones, intereses para, no solo niñas, yo creo que niños, yo creo que limitarlo de esa manera tan brutal así a una cosa muy fija, también limita las posibilidades de que niños con otras formas de entender la vida no se puedan apasionar. Bueno, seguro que se os han quedado preguntas, hemos tratado un montón de temas, pero hay otros muchos de los que hablar, que ayer hablábamos también en la cena. Entonces ahora tenéis el espacio de la comida, creo, y en este tiempo yo creo que vosotros estaréis por aquí y podemos seguir tratando el tema de forma más informal todavía. Muchas gracias a todos. Gracias.